Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué emoción siento al estar aquí con ustedes hoy. Tenemos entre manos un tema que, sin lugar a dudas, va a generar una cascada de comentarios y análisis. Vamos a adentrarnos en uno de esos enigmas que tanto nos cautivan, esas narrativas que nos invitan a reflexionar y a preguntarnos, ¿qué se esconde realmente tras esas apariciones públicas y esas sonrisas mediáticas? Hoy abordaremos el complejo entramado del amor, la fama, las dolorosas rupturas y, sobre todo, la eterna cuestión de las segundas oportunidades o el cierre definitivo de ciclos. El título ya nos da una pista contundente, ¿verdad? La sonrisa de Can Yaman, de Demet Özdemir, ya olvidó su amor. Una pregunta que resuena con fuerza, ¿no les parece? Si ustedes son apasionados del drama, si disfrutan de las parejas que parecen sacadas de un guión de película, para luego enfrentar las duras realidades de la vida, o si simplemente tienen una curiosidad insaciable por saber qué ha sido de una de las duplas más icónicas del panorama turco, les invito a quedarse conmigo. Porque nos sumergiremos en un análisis minucioso de cada detalle, cada indicio, cada fotografía, cada comentario, buscando descifrar si el implacable paso del tiempo ha logrado cicatrizar las heridas, o si, por el contrario, aún palpita alguna chispa oculta. Y antes de embarcarnos en esta fascinante travesía, les recuerdo que si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras historias. Sería una lástima que se quedaran fuera de esta conversación. Y ahora sí, prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a sumergirnos de lleno en este cautivador tema. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resonaron con una fuerza arrolladora en el ámbito global, gracias, en gran medida, a la química explosiva que desbordaron en Erkencikus. ¿Les viene a la memoria esa época? Esa complicidad tan palpable en pantalla, esas miradas cargadas de significado, esa energía que logró que millones de seguidores en todo el mundo se enamoraran perdidamente de su historia. No era solo una actuación, para muchos, era la manifestación de un amor real que trascendía la pantalla. Y a decir verdad, en sus inicios, todo parecía confirmar esa percepción. Los rumores comenzaron a circular con gran intensidad poco después de que la serie se consolidara como un éxito rotundo. Se les veía juntos con frecuencia, se compartían fotografías, se susurraban declaraciones de amor en entrevistas, era la fantasía hecha realidad para los devotos seguidores de la serie. Y no es para menos. Ambos son indiscutiblemente talentosos, desbordan carisma, y juntos eran una fuerza imparable. Can Yaman con esa imponente presencia física y una sonrisa capaz de derretir hasta al más escéptico. Y Demet Özdemir con su belleza natural, su dulzura innata y esa chispa que la hace tan excepcionalmente especial. La pareja perfecta, pensábamos muchos. Y durante un tiempo, esa ilusión pareció confirmarse. Viajes compartidos, apariciones públicas coordinadas, todo indicaba que su relación marchaba sobre ruedas. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, los rumores no tardaron en transformarse en inquietudes palpables. Las ausencias comenzaron a hacerse notar, las entrevistas se tornaron más evasivas y cautelosas, y la magia que antes parecía tan deslumbrante empezó a diluirse gradualmente. Y entonces llegó la noticia que nadie quería escuchar, la confirmación oficial. Una ruptura, un desenlace abrupto e inesperado que dejó a una legión de fans con el corazón hecho añicos. La noticia cayó como un auténtico jarro de agua fría. ¿La razón? ¿Qué había sucedido? Las especulaciones se dispararon. Se hablaba de agendas apretadas, de las ingentes presiones inherentes a la fama, de diferencias irreconciliables, se tejieron innumerables teorías, pero la verdad oficial nunca llegó a ser completamente transparente. Lo que sí era innegable era que la pareja que habíamos llegado a querer con tanto cariño, ya no estaba junta. Y aquí es precisamente donde comienza la parte más intrigante de nuestro análisis de hoy. El tiempo, dicen, tiene el poder de sanar todas las heridas. Y en el efímero y a menudo tumultuoso universo de las celebridades, el tiempo también nos otorga la perspectiva necesaria para observar cómo cada individuo forja su propio camino. Can Yaman, por su parte, ha continuado enfocado en el desarrollo de su carrera profesional. Lo hemos visto inmerso en nuevos proyectos, ha cosechado una fama internacional aún mayor, y su vida personal, bueno, ha sido un auténtico torbellino de rumores y posibles romances, algo que, por desgracia, es bastante común en figuras tan expuestas mediáticamente.
Lo hemos visto transitar por Italia, involucrado en diversas producciones, y su imagen pública sigue siendo la de ese galán seductor que conquistó al mundo entero. Pero lo que verdaderamente nos ha reunido aquí hoy, lo que ha encendido la chispa de esta conversación, es Demet Özdemir. ¿Por qué? ¿Qué ha sido de ella? ¿Cómo ha logrado sobrellevar la vida después de ese romance que para muchos representó un hito emocional? Recientemente la hemos observado más radiante que nunca. Sus perfiles en redes sociales rebosan de imágenes en las que irradia una felicidad contagiosa, donde comparte fragmentos de su día a día, sus emocionantes proyectos, sus anhelados viajes y sí, también momentos de puro disfrute y relajación. Y en muchas de esas instantáneas, destaca esa sonrisa que tanto admiramos. Esa sonrisa que para algunos observadores perspicaces, podría ser una señal inequívoca de que ha logrado superar por completo su amor por Can Yaman. Hemos tenido la oportunidad de ver a Demet en diversos eventos, luciendo espectacular, compartiendo momentos entrañables con amigos, y disfrutando plenamente de su innegable éxito. Y es precisamente en esos instantes de aparente plenitud donde la pregunta clave emerge con fuerza: ¿estamos presenciando la sonrisa de alguien que ha logrado olvidar un amor profundo y significativo? ¿O es la expresión genuina de una persona que ha descubierto la felicidad consigo misma, independientemente de su pasado sentimental? Porque es crucial recordar que la vida, en su inexorable avance, continúa. Y para una figura tan talentosa y exitosa como Demet, su carrera y su bienestar personal son, sin duda alguna, prioridades fundamentales. A veces, una sonrisa puede ser una fachada, ¿verdad? Una máscara que oculta sentimientos más complejos. Otras veces es el reflejo más puro y sincero de una persona que ha encontrado la paz interior. Y en el caso de Demet, tengo la firme convicción de que lo más probable es que estemos siendo testigos de la segunda opción. Ha continuado su carrera de una manera verdaderamente impresionante. Ha participado en series de televisión y películas que han sido aclamadas por la crítica y el público, ha sido galardonada con prestigiosos premios, y se ha consolidado firmemente como una de las actrices más influyentes de Turquía, con una proyección internacional cada vez mayor. Ese logro por sí solo requiere una fortaleza mental considerable y una dedicación absoluta. Además, es un proceso natural que con el transcurrir del tiempo, las personas experimenten una profunda evolución. Lo que en un momento dado pudo haber sido un amor intenso y arrebatador, con el paso de los años puede transformarse en un recuerdo vívido. Y cuando uno se enfoca en crecer, en aprender de cada experiencia, en construir activamente un futuro prometedor, las viejas heridas tienden a sanar, dejando paso a nuevas perspectivas. Demet ha estado inmersa en un intenso ritmo de trabajo, ha viajado por todo el mundo, y ha sabido disfrutar plenamente de su juventud y de los frutos de su éxito. Y en sus apariciones más recientes, en sus publicaciones en redes sociales, la vemos rebosante de una energía contagiosa, con una actitud tremendamente positiva que resulta imposible de ignorar. Y si bien es cierto que la conexión que compartió con Can Yaman fue algo extraordinariamente especial y cautivó a una audiencia masiva, también es una realidad ineludible que la vida de las celebridades está marcada por una complejidad inherente. Existen presiones constantes, expectativas desmedidas y a veces, las relaciones simplemente no logran prosperar, sin importar cuán profundo haya sido el amor que las unió. Lo verdaderamente importante es cómo cada individuo enfrenta y gestiona esas circunstancias, y cómo logra seguir adelante. Y por lo que podemos observar, Demet parece haberlo hecho de una manera ejemplar y madura. Quizás esa sonrisa que hoy irradia es la manifestación de su independencia, de su autosuficiencia, de alguien que ha aprendido a valorar y priorizar su propio camino y su propia felicidad. Esto no implica necesariamente que haya borrado por completo los recuerdos de lo vivido, porque los recuerdos, en última instancia, forman parte intrínseca de quienes somos. Pero sí sugiere con gran contundencia que ha logrado trascender ese amor, ha sanado sus heridas y ha encontrado una fuente genuina de felicidad en su vida actual, una vida centrada en su exitosa carrera y en su propio bienestar integral. Y eso, para mí, es la indicación más poderosa y esclarecedora. Es verdaderamente fascinante observar cómo el tiempo y las experiencias vitales tienen la capacidad de moldearnos y de impulsarnos a seguir adelante con renovada energía. Demet Özdemir, con su innegable talento y su carisma arrollador, continúa conquistando corazones en todos los rincones del planeta, y lo hace desde la fortaleza que emana de su propio ser. Y eso, amigos míos, es algo que debemos celebrar con entusiasmo.
En resumen, hemos recorrido la fascinante historia de amor que logró cautivar a millones entre Can Yaman y Demet Özdemir, hemos abordado su posterior y dolorosa ruptura, y hemos analizado detenidamente cómo cada uno de ellos ha continuado su camino individual. Hemos examinado los sutiles indicios presentes en la vida actual de Demet, su aparente estado de felicidad y esa radiante sonrisa que la caracteriza, sugiriendo con firmeza que ha superado completamente ese capítulo de su vida y se ha enfocado de manera decidida en su propio crecimiento personal y bienestar. Muchísimas gracias por acompañarme en este minucioso análisis. Me llena de alegría poder compartir estas historias con ustedes y desentrañar juntos los misterios que envuelven al apasionante mundo del espectáculo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado creándolo para ustedes. Ahora, la pregunta del millón recae en ustedes. ¿Qué piensan? ¿Creen que Demet ha olvidado por completo a Can Yaman? ¿Qué impresiones les dejó su relación cuando estaban juntos? Los invito encarecidamente a dejar sus opiniones, sus reflexiones y sus propias interpretaciones en la sección de comentarios que encontrarán justo aquí abajo. Me encanta leerlos y entablar debates enriquecedores con todos ustedes. Y si este vídeo les ha resultado de su agrado, no olviden dedicarle un generoso me gusta, un gesto que me ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos que también son ávidos seguidores de estas historias y, por supuesto, si aún no lo han hecho, no duden en suscribirse a nuestro canal. Activen esa campanita para que les lleguen de inmediato todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega, mis queridos. Un abrazo gigante a todos.